Estoy muy contenta porque me acompaña Rosa Beltrán. Rosa, bienvenida. Más contenta yo, Irma, de conversar contigo. Aunque Pues bueno, todavía sea en 2 dimensiones, pero ya pronto será en 3. ojalá, querida Rosa, ojalá. Mientras tanto, tenemos muchas cosas de qué hablar. Todos ustedes conocen a Rosa Beltrán, que además de ser escritora, es académica y académica de la lengua y tiene una larga trayectoria. Yo aquí tengo 3 libros de Rosa. Me gustaría empezar un poco esta conversación, querida Rosa, hablando acerca de cómo ha sido tu proceso de escritura. Tú estudiaste letras. ¿En qué momento dijiste quiero ser escritora? Bueno, ¿cómo ha sido endemoniadamente difícil? Como para cualquiera que escribe. Siempre empezar un libro es dificilísimo, aunque hayas escrito otro. Yo me definiría como una lectora desde muy chica. Eso sí lo supe, que lo que yo quería era leer y leer. Y era difícil, porque, como digo en Radicales Libres en algún momento, todo parece conspirar contra la lectura. Por un lado, hay campañas para que utilices 20 minutos de tu tiempo, según algunos funcionarios de la cultura, y por el otro, vives en una ciudad donde no hay cafés, que no tengan televisores encendidos, no se puede leer en los parques por la inseguridad. Se ve mal que leas. La gente siente que no estás con ella, ¿no? Que estás haciendo algo a solas, íntimo, egoísta, y que podrías cerrar el libro y ponerte a hacer algo útil, como hacer puentes, curar dientes. Cualquier otra cosa siempre está mejor vista. Cuando supe que se podía vivir de leer, que había una carrera para leer, no podía yo creerlo, y que te pagaban por hacer algo parecido a lo que haces, Irma, que es conversar sobre los libros, escribir sobre ellos. Después en la Facultad de Filosofía y Letras tomé clases con Huberto Batis, que dirigía el mejor suplemento literario del país, entonces, que se llamaba Sábado, de Uno más Uno. Y él me invitó a colaborar con una tarea que dejó después de ver la mía, que era una entrevista imaginaria a Octavio Paz, donde yo lo obligaba a decir lo contrario de lo que pensaba en términos políticos, pero siempre con sus palabras sacadas de poemas. Él dijo, quiero que colabores en Qué Sábado. emoción, qué Y empecé a publicar cuentos, pequeñas crónicas, relatos, y lo iba a ver entonces a la calle de Holbein, porque estoy hablando de los años 80. Publicar era parte de entrar a un mundo fascinante que hacías a pie, que hacías en persona en las editoriales, llevabas tus artículos a los periódicos. Eran, por supuesto, los tiempos anteriores al Internet, pero incluso era raro que alguien mandara por fax un artículo. Y entonces se conversaba, se charlaba, se compartían lecturas, ingresabas a un mundo que no solamente tenía que ver con leer, con escribir, con publicar, sino con vivir en la literatura, rodeado de otros que también vivían en la literatura y de la literatura. Y lo compartíamos, ¿no? Se hacía vida de tertulias, se hacía vida de cafés. Gandhi, el antiguo Gandhi, era un lugar donde te llevabas los libros que habías comprado, pero también compartías con otros esas lecturas, hasta torneos de ajedrez había y pequeñas exposiciones, pasorelas, me acuerdo, que las hacía Germán Dehesa allí en el Ágora. En fin, ingresé a un mundo que me absorbió completamente y hasta la fecha, aunque haya ido cambiando, es el lugar donde, no te diré que más a gusto, pero donde me siento menos amenazada. Cuando tengo problemas fuertes, como los tenemos todos, es el lugar donde yo me refugio. Si yo entro a un libro, no se necesitan 20 minutos al día, se necesita un estado del espíritu para poder entrar y un estado mental. Tú lo sabes. Cuando entro ahí pienso que estoy en el mejor de los mundos posibles, sabiendo que también hay libros que te sacuden y que son terribles y que te enseñan el lado oscuro de la vida, pero que conversan contigo como no puedes conversar con nadie, de una manera íntima, que solo es para ti. qué bonito, hasta se me puso la piel chinita, déjame que te diga. Y me gustaría que ahora entráramos en materia de La Corte de los Ilusos, porque supongo que esta novela cambió tu vida también, ¿no? Si entrar a la literatura, como nos has contado, fue un primer cambio muy radical, supongo que La Corte de los Ilusos también supuso una vuelta, ¿no? Completa a tu vida, Rosa. ¿Cómo Total. fue?
Total, empecé publicando cuentos y ese proyecto fue creciendo, se convirtió en Amores que Matan, que es un libro, es un work in progress, siempre va creciendo, creciendo, pero tiene el mismo título y habla de relaciones filiales, de pareja. Pero estudié una maestría y un doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de California, y para hacer mi tesis me metí en archivos. Como esto tenía que ver con las relaciones de la literatura en lengua inglesa y la literatura en lengua española, entonces entré al delicioso mundo de los archivos. Y estando en Estados Unidos, fíjate que es muy fácil que pienses mucho más en tu identidad como mexicana, fuera de nacionalismos. Cuando tú cruzas la frontera, lo primero que te preguntan es "Where are you from?", ¿de dónde eres? Y tú sabes que esa pregunta es una pregunta retórica, porque en el instante en que digas de México, soy mexicana, vas a despertar toda cantidad de prejuicios. También cuando yo estuve allá y te empiezas a defender y empiezas a decir, pero no soy narcotraficante, pero no soy político, pero no, empiezas a decir todo lo que no eres. Auténticamente me pregunté, ¿y qué sí somos? O sea, ¿cómo empezamos este Claro. proceso de independizarnos de España? Y encontré, como claro cualquiera hubiera encontrado, que nuestro proceso de independización de la corona española no tuvo mejor historia que fundar un imperio a imagen y semejanza de aquel del que nos independizábamos, ¿no? Con corte, con nobles hechos al vapor, con un diseño del traje napoleónico hecho acá para Iturbide. Y dije, bueno, es que esto es una farsa que se está escribiendo por sí sola. La historia de nuestras pretensiones. Así surgió la Corte de los Ilusos. Claro que cambió mi vida, porque lo Claro. último que me esperé fue ganar el premio Planeta. Yo lo que sí esperaba es que me la publicaran, por eso lo mandé a concurso, porque dije, con que quede entre las finalistas de la criba ya la hice. Y era un concurso entonces como de Señorita México, ¿no? Llamaban a los 10 finalistas, iban descartando a uno por uno, pero invitados a una cena, imagínate qué cosa tan fea. Excuso decirte que te quedabas tú solo con tus papás y tu familia más cercana y ya. Entonces sí, fue un trancazo desde ahí hasta todo lo que vino después, porque fue empezar ya, digo yo, jugar en las grandes ligas, a tener los ojos de la crítica puestos en ti, a escuchar cosas como esta mujer escribe como un hombre, está bien escrita esta novela, que te empezaban a cuestionar de una manera en la que yo nunca me había cuestionado. A mí solo me parecía que había buenos y malos libros y ya, ¿no? O libros que me gustaran y que no me Claro. gustaran. Sí, pero entonces me empecé a dar cuenta de cómo se construye un canon, qué papel juega la crítica en un país como este, cómo ha evolucionado, cómo se ha ido aceptando a regañadientes y como sea, pero un tipo de literatura que está escrito de otra forma, adrede, ¿no? Y eso es a lo que yo le aposté desde el principio, a escribir a contracorriente, porque si bien es cierto que tenemos que escribir desde una tradición, y esta tradición es mayoritariamente pues patriarcal, escrita por hombres, esas son las herramientas, ese es el lenguaje que conocemos, hay que contestar a él, desde luego. Y eso es lo que yo me propuse hacer y es lo que hice a partir de esta primera novela, insertar la historia grande, la historia con H mayúscula, en las vidas particulares, en la vida privada, cuestionar a los grandes personajes de la literatura, pero también de la historia, como Darwin, ¿no? Claro. Desde sus mujeres o desde quienes reciben estas historias, cuestionar todas estas teorías, la teoría psicoanalítica o la propia teoría darwiniana de la evolución, etcétera, pues desde otro lado. Y bueno, pues me ha resultado un camino que por lo menos para mí es muy estimulante porque me permite en cada libro tratar de entender algo que yo no sabía, descubrir algo que yo no sabía. Hubiera sido relativamente fácil, digo que nunca es fácil, pero relativamente, repetirme, porque a mí me decían, pero ¿por qué no seguiste con el proyecto de la Corte de los Ilusos haciendo novela histórica? Y yo siempre Claro. contesté, que no es una novela histórica, porque hace todo lo contrario. Pone a la historia de cabeza, o sea, pone al emperador en pelotas, ¿no? Dentro de su casa, rodeado de mujeres, en todas sus contradicciones, desde un estilo escrito en tercera persona que está parodiando el estilo grandilocuente del siglo XIX. Entonces, esa manera de escribir solo podía corresponder a esa novela.
Y pienso que cada libro te pide su tono, te pide su estilo. Efectos secundarios, que también es una de mis favoritas. Si vemos efectos secundarios es totalmente otra cosa. Quiero que nos hables ahora de este trabajo en donde te inspiras también en el Orlando de Virginia Woolf. Aquí hay una referencia a Franz Kafka en la portada, pero además de todo esto está este personaje que es presentador, presentadora de libros, y está esta, digamos, crítica también con mucho sentido del humor a este mundo literario en el que eres o no eres según ciertos dictados que muchas veces no tienen nada que ver con lo literario, ojo, sino con el mercado. Entonces, a ver, Rosa, cuéntanos acerca de este proceso de efectos secundarios y volviendo a hablar de todo tu proceso como escritora, ¿cómo encaja en todo esto que nos has dicho? ¿En qué aprendiste de este libro? ¿En qué descubriste de ti escribiendo esta novela? Es una crítica a, sí, la mercantilización de la literatura, porque se convierte automáticamente en una mercancía que va a ser comprada como cualquier otra, ¿no? Y juzgada como cualquier otra. Sin embargo, hay un aparato paralelo que insiste en que no, en que esto no ocurre, en que se trata de arte y que el arte tiene un estatus distinto, ¿no? Y que para constatar que un libro es arte o vale la pena o es literatura de verdad, hay un aparato crítico y hay un aparato también editorial, que es el que va poniendo las cintillas y va juzgando los libros conforme a esas cintillas. Lo raro, lo peculiar, es que inmediatamente se da cuenta el personaje, que es una personaja también, es las dos cosas, que son contradictorias esas opiniones, tanto del mercado editorial como de la crítica, que responden a intereses que están fuera de los libros, ya sea de grupo, de clan, de mafia, o ya sea a un mercado rapaz, ¿no? Es también una reflexión sobre cómo leemos, de que leer es un acto travestista, lo he dicho en otras ocasiones, porque te conviertes en todos los personajes, o puedes ser cualquier personaje, sin importar el género, el tiempo, la edad. ¿No? Obviamente que si tú lees a Tom Sawyer, pues tú eres Tom Sawyer. O si tú lees El Quijote, pues eres Don Quijote, ¿no? No eres Aldón San Lorenzo, ¿no? Y si lees Metamorfosis, obviamente eres Gregor Samsa, o sea, mi personaje favorito, con el que más me identifico. También con Madame Bovary. Aunque ella pertenece a otra época donde aún se confunde más literatura con fantasía, porque si Madame Bovary hubiera existido en nuestra época, se hubiera dado cuenta rápidamente de que León y Rodolphe eran unos patanes y no merecía la pena tomar polvos de arsénico y quitarse la vida por eso. Pero bueno, esto es al margen, cada obra responde a su tiempo y es una de las novelas más potentes y formidables. Y en el momento en que yo leí Metamorfosis, yo supe, pues, que igual que cualquiera, era esto, era ya no solamente no género femenino o masculino, sino que además ni siquiera humano siendo humano. Igual que Gregor Samsa, era una suerte de escarabajo, ¿no? O de cucaracha, como a veces lo han ilustrado, que tras una noche de sueños intranquilos piensa solamente en llegar a tiempo a su trabajo. Es decir, el mundo de la modernidad. Nuevamente, el mundo del dinero, el mundo del trabajo, al que estamos obligados, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre varios libros que me son muy importantes. El Orlando también, sin duda, uno de los Claro. libros más inteligentes y poderosos que se han escrito. Sí, y sabes qué, ahorita que acabas de decir esto de la literatura y de esta construcción de las editoriales, cuando hablas de los cintillos, de cómo las editoriales son quienes ponen los cintillos, ¿no? Y de alguna manera como que tal vez te determinan a lo que vas a leer. Hablamos de también de la inocencia, de la pureza, acabas de mencionarlo, con la que uno se acerca a un libro. Y yo en otras conversaciones que he tenido contigo, hemos hablado de Madame Bovary, hemos hablado de Franz Kafka y hemos hablado, o sea, de Flaubert, y hemos hablado también de Janet Winterson. Y me interesa mucho esa lectura tuya de Janet Winterson y qué ha determinado también en ti, Rosa, como escritora más que como lectora. Para mí conocer a Janet Winterson fue un estallido, ¿no? A mí me transformó. Primero, hace mucho, con sus obras más antiguas de Passion, pero sobre todo con las obras más recientes. Y he hablado de una en particular,
¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Es una frase que le dijo su madre. Ella es hija adoptiva, una madre religiosa, medio loca, que guardaba una pistola entre los trapos de cocina y que la descubre un día en la cama con una pareja que es otra mujer y se escandaliza y le dice que por qué, que qué está haciendo allí. Y Janet le contesta, porque quiero ser feliz, esto es lo que a mí me llama, esto es lo que a mí me hace vibrar. Y entonces la madre le dice, ¿y por qué ser feliz cuando puede ser normal? Y la corre. Y acto seguido ella, que se dedica a vivir como homeless en su coche, visita todos los días la Biblioteca Británica. Y este libro, que es una mezcla de novela con ensayo y con poesía, me atrevería a decir, habla de la literatura en lengua inglesa, porque Janet va sacando los libros de la biblioteca de la A a la Z, entonces empieza a leer a Jane Austen y así se va con algunos de los autores. Es una declaración de principios sobre cómo la identidad es también un asunto personal, particular, cómo la construimos a partir de la propia decisión en cierto momento de nuestras vidas y cuando escribes mucho más, porque lo que estás diciendo en cada libro es una declaración de principios. Yo soy esto. Y si quieres también estás diciendo yo no soy esto, con el solo estilo, por ejemplo, con la elección de los personajes, con la voz narrativa, que para mí lo es prácticamente todo, estás afirmando ante el mundo quién eres y por supuesto es una persona que no eres tú, es decir, persona es máscara, pero que también eres tú, las dos cosas. Entonces, para mí, Janet Winterson ha sido la gran maestra para descubrir estas identidades clandestinas, estas identidades literarias que asumimos, pues no por una herencia de sangre o de ADN, sino por una elección afectiva, porque es la literatura con la que vibramos. Fíjate que para mí encontrar a un autor, a una autora que me transforma, va a ser casi siempre la declaración de una amistad permanente. Ya no voy a abandonar a ese autor o a esa autora, lo voy a releer y voy a leer todo lo nuevo que surja, porque sé que entonces vamos a estar vibrando por simpatía, que va a haber libros que me van a gustar más de él o de ella, pero que estamos en sintonía, que somos animales de la misma jaula. Qué maravilla, qué padre lo dices, porque además creo que muchos de quienes nos están viendo se van a sentir identificados con ello. A mí me pasa también que encuentro un autor o una autora que me gusta y lo sigo y lo sigo y la sigo. Y como dices, habrá cosas que te gusten más y otras que no. Y también hay una manera de leer según el paso del tiempo, ¿no? Ya no eres la misma tú, ya no es lo mismo el libro que leíste y eso te determina también muchas cosas, ¿no? Igual que las amistades, cuando son de toda la vida. Fíjate que a veces pueden empezar en la primaria, las amigas de la adolescencia y los amigos de la adolescencia a los que ya no renunciaste, pueden cambiar todo lo que quieras, de pronto ni siquiera se dedicaron a lo que tú. Eso sí, te tienen que leer, porque si no, no. Es que una vez oí a Ray Bradbury en la FIL de Guadalajara, le contestó a un chavo que preguntó, maestro, ¿cómo debo hacer para escribir? Y le dijo Bradbury, escribe. Y si lo que escribes no le gusta a tus amigos, cambia de amigos. Entonces, bueno, salvo ese particular, no, pueden dedicarse a lo que sea, pueden haber tenido la vida que sea. Y realmente a veces es impredecible. Por distintas etapas, a veces se vuelven más lejanos, a veces te vuelves a acercar o se vuelven a acercar. Sin embargo, no renuncias a ellos, no los abandonas porque hay algo en el fondo. ¿Qué es lo que te hizo acercarte desde la primera vez? Y que a veces es enigmático, porque te digo que ni siquiera se tienen que dedicar a lo que tú. Lo mismo pasa con estos libros que te van a acompañar toda la vida. Y es el gran secreto de los clásicos, ese es el gran misterio. Soy tan distinta a la que era, digamos, en los 80. Puedo tomar otra vez Rojo y Negro de Stendhal y me va a decir otras cosas, seguro porque me voy a dar cuenta a través de lo subrayado, que ya no va a ser lo mismo, lo que me llame la atención, pero me va a seguir diciendo, eso es lo que importa. Fíjate en qué pensé en Italo Calvino y por qué leer a los clásicos y en esto, Uh ¿no? -huh. En esto de libros que se convierten en tus amigos, como bien dijiste, o en estas presencias tan importantes en tu vida que sí cambia tal vez la percepción y lo de los subrayados puede ser como una imagen muy clara, ¿no? Tal vez ahora serían otros esos subrayados. Sí, sin duda. Sí, y uno lo comprueba con los subrayados y con las notas al margen, porque yo no tengo ese respeto, no sé, como si se tratara de un objeto
de arte religioso, aunque haya mucho de religioso y de místico en un libro, que no me permita subrayarlo. No creo en eso. No creo en que los libros se deben abrir así a la mitad. No, claro que no. Te debes entregar a la lectura con todo, ¿no? Y que el libro sea para ti. Y también es interesante entonces verte en distintas edades, cómo te has acercado a ese autor, a Cortázar. ¿Qué me decía en los 80? ¿Qué me decía en los 2000? ¿Y qué me dice ahora que me sigue diciendo, pero ya no igual? Y ni siquiera a través de los mismos géneros, porque Rayuela yo ya tengo muchas cosas que criticarle. He hecho crítica de Rayuela porque se me ha caído, porque siento que el tiempo ha pasado, aunque Cortázar siga siendo Cortázar, y en cambio sus cuentos han crecido, cada vez crecen más. Entonces, eso también es interesante, verte tú como lector, verte tú como amiga de esos clásicos a lo largo del tiempo, eso también te enseña. He oído muchas veces que Rayuela, si no la lees a cierta edad, después ya no la puedes leer. Y yo voy a hacer la confesión de que yo nunca la he podido terminar. Pero hablando de literatura, de todo esto que nos ha nutrido, bueno, pues uno llega y se encuentra con Radicales Libres, Rosa, y de verdad esta novela conjunta muchas pasiones mías, por ejemplo, que es la lectura, lo que la lectura significa para nosotras. Yo me pongo en el lugar en mujer en esta vida mexicana de cierta época y a la que le ha tocado ver algunas partes de lo que cuentas aquí, no igual que a ti porque somos personas diferentes, pero sí hay muchos puntos de identificación y quisiera empezar preguntándote cómo se construye una historia que va desde los 60 hasta la actualidad. ¿Qué trabajo monumental te aventaste, Rosa, para empezar? Mira, no fue producto de un plan, como dice la novela. A veces las novelas te suceden. Yo sí tenía la idea de escribir esta historia, pero no sabía cómo escribirla. Tenía 3 años trabajándola y tenía capítulos que no funcionaban y yo no sabía por qué no funcionaban. Cambiaba la tercera, me iba a segunda, me iba a primera. No solo tenía que ver con eso, me di cuenta de que tenía que ver con algo más. Estaba escribiendo una novela de crecimiento y no me había percatado de eso. El narrador no podía tener la misma edad, tenía que crecer junto con los acontecimientos. Por eso empieza con una niña de 8 años que va a narrar el 68, pero de manera vicaria, es decir, a través de las generaciones arriba de ella, los primos, los tíos, lo que escuchó, que fue un año de cambio brutal en México, y a partir de entonces empezar a crecer, convertirse en una suerte de Sherlock Holmes, porque ella ve a su madre irse con su amante en una motocicleta y le cambia la vida, ¿no? Por supuesto, porque entonces se pregunta por qué, si hubo pistas antes de esto, dónde está. Digamos que este es el hilo conductor, pero como es una novela donde ella va creciendo, va a haber un descubrimiento, además de otros muchos. Este país para mí se divide en dos, los que desaparecen o migran y los que nos quedamos. Y la gran pregunta es, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué nos seguimos quedando? Porque a veces los que se van tienen razones muy claras que nosotros entendemos, que no se entendían hace unos cuantos años, unas décadas, sobre todo de los jóvenes, no de los migrantes indocumentados, Claro. como mal se los califica, ¿no? Por razones políticas o económicas, sino de los que sí tienen hasta estudios incluso. Y ahora ya no les preguntamos por qué se van, porque entendemos por qué se van. Y estas razones de este país que cambió de tal manera que los echa fuera, que los obliga a irse, eran también razones que yo quería explicarme a través de la narración, no a través de una teoría, no a través de hacer una tesis. Ir contando estas décadas nos va explicando cómo cambió el país, no solo cómo cambiamos nosotros y nosotras concretamente, porque es un libro que habla de los feminismos en las distintas épocas y de las maternidades, sino también cómo cambió el país, cómo desde los espacios, porque aquí hay arqueología de la ciudad, de lugares que no existen más, nos habla de relaciones que son imposibles ahora. Por ejemplo, pensar en te voy a decir un lugar donde seguramente no fuiste porque eres muy joven, el Tomboy de Insurgentes, al lado del Teatro de los Insurgentes. Era un lugar que tenía mesas, sombrillas, ¿no? Como de playa, con sus mesas y sus bancas, y llegaban los chavos en moto, y era un lugar de ligue, claro.
Bueno, un espacio así abierto que ni siquiera ahora podrías pensar que de veras era la Ciudad de México, pero que existe en el momento de la irrupción del rock y de la modernización del país a través de la economía, a través de distintos la moda unisex, las maneras distintas de aproximarse entre hombres y mujeres, que quizá empezaron desde los 60 con el anticonceptivo oral en las mujeres, ¿no? Pero que ya a partir de los 70 son, digamos, cuestiones ya declaradas, la utilización libre del cuerpo de las mujeres, claro que siempre está chocando con el afuera y con una contradicción y con un doble discurso, lo sé. Pero bueno, todo esto que se daba en ese México de los 70 y todavía de los 80, hasta antes de la irrupción del SIDA, habla de una manera de vivir la ciudad y de vivir los cuerpos que no se vive más. Y después del SIDA viene otra, muy distinta, y a través del descubrimiento de la protagonista de los antros, antros que también desaparecieron muchos de ellos con el temblor del 85. La desaparición de estos lugares por esas razones o por otras, por ejemplo, el Bar 9, bueno, a quienes fuimos, ¿verdad? Yo digo que fue como nuestro Cambridge, porque ahí nos hizo conocer la diferencia y amar la diferencia y entender que hay otra manera de asumirse, de asumir el cuerpo, ¿no? Todo esto van siendo formas de este México actual sin precedente, que no existían antes y que solo se podían contar desde el cuerpo. Por eso está narrado así, desde una historia íntima de familia. A mí me encanta por muchas razones, como dije en un principio, porque me identifico en muchos sentidos, pero también esta búsqueda de la madre todo el tiempo o de saberse, de reconocerse, de tener una propia identidad a partir de la madre. Me parece que hay un hallazgo muy importante, porque además como estamos hablando, como estás hablando de los cuerpos, de las mujeres, de ser mujer, de enfrentarse a distintas maneras de violencia también, de violencia muy explícita y muy física, pero también de violencia muy sutil. Esta idea de la madre y después de la hija, ¿cómo trabajaste esta parte? ¿Qué tanto te tocó, te dolió? ¿Qué tanto fue para ti fuerte trabajar esta parte, Rosa? Todo lo que escribimos tiene algo de autobiográfico, aunque es una novela y es ficción lo que yo escribí, pero así hubiera escrito ciencia ficción, lo que hubiera escrito tendría algo de mí, como lo tiene todo lo que he escrito. Fue gozoso, fue doloroso, fue nostalgioso, me llevó a muchos estados de ánimo y creo que son los estados de ánimo por los que atraviesa quien lee la novela, porque nunca las experiencias son de un solo color. Quizá en el cuento sí, porque a veces un relato habla de una situación, pero aquí son muchas. La madre es también quien te insufla no solamente el soplo de vida en el sentido biológico, sino también quien te da ánimos de vivir, quien te dice que la vida merece la pena ser vivida. Te enseña a amar la vida y te enseña a amar la vida de distintas maneras, no siempre se ha escrito, o más bien no, yo no había visto que se escribiera sobre esto. Por ejemplo, el primer olor que percibimos, pues es el olor a mamá. Muchos, la mayoría, no digo que todos, ¿no? A lo mejor no, pero cuando la madre te carga, es un olor del mundo lo primero que estás percibiendo porque es el sentido más primario, es tu primer contacto. Y después de ese olor es el tacto. Y después de eso es la voz de tu madre. Y aunque no entiendas qué significan esas palabras al principio, vayas tratando de entender qué significan sus historias, a través de esa narrativa hay una seducción de parte de la madre que te enseña a amar la literatura y a amar el mundo de allá afuera. A través de otros comportamientos puede enseñarte, por ejemplo, la rebeldía, puede enseñarte la libertad, puede enseñarte la autonomía. Entonces, algo a lo que sí me he opuesto hace mucho, no al escribir este libro nada más, a ser definidas y definidos a través de una narrativa, o sea, de una única narrativa que generalmente es impuesta desde fuera. ¿Por qué me voy a creer nada más la historia del pecado original? Yo voy a creer que yo soy el producto de un pecado, de alguien que vivió en tiempos inmemoriales, bíblicos. ¿Por qué de la misma manera voy a creer la historia freudiana de que nuestro origen está en nuestros padres y siempre tiene que ver con una fisura, con una falta, con un abandono, es decir, con el trauma? ¿Y por qué solo así? Me dedicaría todo el resto de mi vida a subsanar esa herida o ese trauma. No, la vida es demasiado corta. La vida también me tiene que enseñar que soy el resultado de muchas otras cosas. Y en el caso de las mujeres, yo no he leído esto en la paternidad. Se han escrito maravillosos libros
sobre la paternidad. No, ahora se empieza a escribir más sobre las maternidades, pero yo no había leído o no me he topado con esta distinta relación que hay con la madre, donde aparentemente en la adolescencia te vas a distanciar porque te quieres definir y tienes que ser diferente. Pero en el caso de la protagonista de este libro, también hay una relación de identidad, es decir, hay una emulación, hay una fascinación. La protagonista está enamorada de su madre, quiere ser ella, no como ella, ser ella. Porque en Claro. el momento en que te conviertes en tu madre, la internalizas, nunca más la extrañas. Igual que cuando internalizas al padre, al concepto del padre, a lo que el padre significa, ¿no? Y después, claro, que ya puedes decir, es esta persona con estos atributos y quererla muchísimo. Pero yo hablo de esa construcción psicológica, arqueológica, profunda, que siempre había estado definida desde un canal patriarcal que yo sentía que a mí no me representaba. Bueno, y es que hay detalles en esta adoración de la madre, la observación, por ejemplo, de la pantorrilla. O sea, ese detalle a mí me encantó porque yo dije, wow, ¿quién se fija en una pantorrilla? Solo alguien que te adora. Que te adora de una manera física, Sí, porque las adolescentes, cuando vemos por primera vez, o las preadolescentes, las pubres, a nuestra madre sacar el bilé y pintarse los labios de rojo. Es verdadera fascinación lo que tenemos la primera vez. Lo comparto con muchas. Por eso me atrevo a hablar en una primera persona del plural, un nosotras, ¿no? Aunque la novela esté escrita en primera persona el singular y me han escrito ahora que salió la novela a las redes o al correo y me ha emocionado mucho escuchar que muchas lectoras se identifican. Esto que me estás diciendo. Aún teniendo nuestras particularidades, hay grandes momentos en la historia de crecimiento de las mujeres que se parecen. me encanta las contradicciones también, ¿no? No quiero spoilear, pero hay un personaje aquí que es muy feminista y de repente soporta todo. ¿Y cuántas mujeres no conocemos así? Sí. Que creemos y estamos convencidas del feminismo y de la lucha, y etcétera, pero dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar es otra cosa, ¿no? Porque creo que eso es muy importante, el nombrar, el decir las cosas, ¿no, Rosa? La novela está escrita casi con base en contradicciones, porque por un lado van nuestros deseos y un proyecto de vida que al principio no es muy claro, y por el otro va la vida misma. Basta con que cada día pensemos qué nos habíamos propuesto hacer, que llegue la noche y que nos demos cuenta de que la vida se nos atravesó, siempre, ¿no? Y eso también es fascinante y misterioso. Se da esta y otras más contradicciones, pero yo creo que la novela, la protagonista y varios de los personajes no se propone juzgar, no se propone juzgar, sino empatizar, tratar de entender por qué tenemos que guardar secretos, cómo nos ayuda a sobrevivir el secreto en una época de nuestras vidas, por qué llega un momento en que tenemos que decirlo, de qué manera nos va a ayudar también decirlo y por qué hay otras mujeres, compañeras, que no pueden, que viven una violencia intrafamiliar espantosa y ni hablar en tiempos de pandemia en los que ya se acuña el término terrorismo doméstico. ¿Cómo escapar a eso? ¿Por qué no es tan fácil? Sí, de todo esto también quería hablar en la novela. Pues te agradezco muchísimo, Rosa Beltrán. De verdad que siento que todo lo que has escrito hasta ahora te ha llevado a radicales libres y todo lo que has vivido, no solo lo que has escrito. Y es un canto también a la literatura, porque aquí hay muchas referencias y muchos momentos en que la protagonista es salvada, literalmente, porque puede leer y porque disfruta leer, ¿no? Yo creo que por eso tú y yo nos empeñamos en esta tarea absurda de Sísifo, de tratar de convencer a los demás de que no se pueden perder la experiencia de leer. Sí. Muchísimas gracias, Rosa Beltrán. Gracias por esta entrevista.